Muy bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro, el espacio donde nos reunimos para encontrarnos con la Biblia. En cualquier rincón del mundo donde estéis, podéis seguir con nosotros este estudio. Seguimos con nuestra serie El Evangelio en Gálatas y hoy trataremos el 8º tema, titulado De esclavos a herederos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy ilusionado porque sin duda alguna cada vez que aprendemos más, de verdad que crecemos juntos y es espectacular poder compartirlo. También nos acompaña en este programa Sara Pastor. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, es genial poder avanzar en el libro de Gálatas en compañía de todos nuestros amigos. Y también nos acompaña Israel Guntín. ¿Cómo vas, Israel? Muy feliz de estar aquí y le mandamos también un abrazo en Cristo a aquellos que nos siguen el programa. Pero antes de comenzar, os recuerdo que tenemos a vuestra disposición unos interesantes cursos bíblicos, cursos de salud, de familia, de educación, totalmente gratuitos. Esperamos que sean de vuestro interés. Solamente tenemos que visitar el sitio quecurso.com. Comenzamos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. En la época del apóstol Pablo existía la esclavitud. Pablo conocía ese sistema. Tal vez por eso le dice a los gálatas que no deberían vivir y actuar como esclavos, sino como hijos e hijas de Dios, con todos los derechos y privilegios que eso implicaba. Aquella fue una verdad absoluta para el joven Martín Lutero. Este hombre necesitaba escuchar esas verdades. A medida que Martín Lutero iba profundizando, sus convicciones del pecado se hicieron mayores. Sintió que tenía necesidad de perdón y de paz y trató de encontrar ese perdón y esa paz por sus propias obras. Llevaba una vida sumamente rigurosa, procurando, mediante ayunos, vigilias, azotes, someter los males de su naturaleza. Pero la vida monástica no le trajo ningún alivio. Probó todos los sacrificios por los cuales pensaba que obtendría esa pureza de corazón. Pero nada. Entendía que tenía que presentarse ante Dios aprobado, pero buscaba lograrlo por sus propios esfuerzos. Más tarde, al mirar hacia atrás, reconoció que era un monje piadoso que seguía estrictamente las reglas de su orden, pero aún así no encontraba paz interior. Si alguna vez un monje pudiese ganarse el cielo gracias a esa vida monástica, ese tendría que haber sido él. Pero la salvación, queridos, no funciona así. Tal como comprendió Martín Lutero al estudiar el libro de Romanos. La salvación es únicamente por la fe. Posteriormente, cuando comenzó a entender la verdad de la salvación en Jesús, tal como se revela aquí en el libro de Gálatas, pudo empezar a tener algún tipo de libertad espiritual y esperanza para sí mismo y para todos los seres humanos. Somos hijos de Dios, no lo olvides, no somos esclavos de ninguna religión. Cuando nos vamos aquí al libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 27, leemos lo siguiente: porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos habla aquí del bautismo. ¿Por qué el bautismo es un evento tan importante para el apóstol Pablo? En la Biblia existen muchos símbolos, existen muchas cosas que representan algo importante. Aquí habla del bautismo y me hace recordar un texto que ya he mencionado antes, que dice: con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y dice: con Cristo estoy crucificado. ¿Acaso Pablo fue crucificado? Claro que no.
Simplemente, simbólicamente, al aceptar a Cristo, estamos crucificados con Él. En el bautismo eso representa. Cristo pasó al bautismo, fue bautizado, y vemos una escena preciosa en los evangelios. En Romanos 6, Pablo profundiza mucho sobre el bautismo. Y es ahí cuando él dice que hemos sido sepultados, en el versículo 4, 6:4, hemos sido sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y es importante porque el bautismo cobra mucha importancia en el cristianismo, debido a que como Cristo murió y resucitó, así nosotros, cuando pasamos por las aguas del bautismo, simbolizamos la muerte espiritual y un nuevo nacimiento en Cristo. Por lo tanto, ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. La nueva vida ha comenzado. Por lo tanto, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, es necesario ese bautismo. Es necesario que se muestre públicamente que acepta a Cristo como su Salvador. De esta manera, yéndose a las aguas del bautismo, simbolizará que ha muerto en Cristo y ahora ha resucitado en una nueva vida. Y en Cristo tenemos esa vida. Por ejemplo, el versículo 11 dice, así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Después otro texto precioso, Primera de Pedro. No quiero dejar de leerlo. Primera de Pedro 3:21 nos habla también sobre las aguas del bautismo. Y dice, y esa agua simboliza el bautismo, que ahora os salva, no quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. No significa que cuando yo pase por las aguas del bautismo, ya todo haya cambiado. No, sino empieza el camino, empieza un proceso de conversión. Es el primer día que yo declaro que yo amo a Cristo como mi Salvador y quiero empezar una vida de conversión, un proceso que no acabará hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso es muy importante, porque el agua del bautismo simboliza algo espectacular. En Romanos 8:17 nos hace coherederos, nos hace herederos de la promesa, ese simbolismo de entrar a las aguas del bautismo y salir para ser nuevos en Cristo. El bautismo nos enseña algo muy importante también, y es que no es una idea de ningún hombre. Jesús mismo en el libro de Mateo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 13, dice que Jesús mismo, cuando vino a este mundo, pues él ya siendo adulto, pues él se bautizó, como ejemplo también para nosotros. Yo cuando tomé la decisión de bautizarme ya hace algunos años, pues la tomé alrededor de cuando tenía unos 18, 19 años. Yo era consciente muy bien de lo que estaba haciendo, conocía no todo, pero sí lo básico, lo esencial, que es que por la gracia de Dios, pues Él me ofrece la salvación. Entonces, el bautismo tiene una parte interna y una parte externa. Interna porque Dios sabe que tú eres una persona sincera, que te acercas a Él para recibir su gracia. Y externa porque es un testimonio personal para que las personas que te ven pues vean que tú estás aceptando públicamente ante todos, pues que ahora tu vida está en manos de Dios. Por eso eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero es importante tener conciencia, ¿no? La conciencia aquí entra y es muy importante. Claro. Saber que Cristo es tu Salvador para poder bautizarse. Cuando tú no tienes conciencia de eso, cuando eres muy pequeño, no puedes saber realmente y aceptar que Cristo es como tu Salvador. Porque el simbolismo en sí de bautizarte es pasar por agua nada más. Claro. Pero lo que importa es el simbolismo espiritual, que estás muriendo con Cristo para vivir ahora en Él. Además tiene que hacerse, digamos, cuando uno es consciente, claro, tomar la decisión de entregarse a Jesús. Es imposible que alguien que no tenga conciencia pueda hacerlo, que sea tan pequeñito que no pueda decidir por sí mismo. Porque en este asunto la salvación es personal. Mis padres no pueden elegir esto por mí. Mis familiares no pueden usar el bautismo para que yo pueda alcanzar la salvación, porque Cristo vino a este mundo para morir por cada uno individualmente. Y la salvación aquí es personal. Y el bautismo, además de ser una decisión y un sello de identidad también, pues también implica responsabilidades. La responsabilidad, pues que a partir de ahora tú has tomado esa decisión públicamente, internamente en tu corazón, y sinceramente de que ahora esa nueva relación con Dios pues va a ser diferente. Ahora ya tú conoces el Espíritu Santo, tú puedes llamarlo, tú puedes recibirlo,
y puedes caminar todos los días con Él en tu corazón. Y a partir de ahí pues implica un cambio radical. Por eso es tan importante que eso se haga de manera consciente, de uno saber lo que está haciendo. No para regalarle, ¿no? un precioso regalo a la familia o a la gente que te puede ver. Porque el bautismo es algo serio. Tan serio que Jesús mismo habló de él como un punto de partida fundamental en el cristianismo. Aquí, siguiendo en el mismo capítulo, Gálatas 3, versículo 28, me gustaría que explicaseis este versículo. Lo leo para los amigos que nos siguen. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser uno en Cristo Jesús? Bueno, este texto para mí es muy bonito. La primera enseñanza que se saca de aquí es que para Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales, todos somos igual de valiosos, todos somos igual de bonitos a sus ojos, todos somos sus hijos por igual. El racismo no entra dentro del carácter de Dios. Y me viene a la mente también otro texto hablando de la unidad en Cristo, en 1 Corintios 12, versículos del 12 al 14, dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo es una unidad, lo podemos subdividir en muchas partes, pero todas las partes del cuerpo son necesarias para que el cuerpo sea completo. Aunque nos pueda parecer la uña meñique insignificante, si nos falta, la echamos de menos. Y es lo mismo la unidad en Cristo. Dentro de la diversidad, cada uno podemos tener una función distinta, podemos venir de una cultura diferente, pero en Cristo Jesús somos uno. Y para ser completos es necesario que estemos todos y que cada uno desempeñe sus funciones de la manera que mejor sepa, sin juzgarnos unos a otros, sin hacer acepciones de personas, sin que haya ligas, yo soy mejor que tú, que eso en aquel tiempo era muy importante en la carta que le escriben a los Gálatas, porque todavía estaba ese debate de si judíos, gentiles, y aquí Pablo dice, no, olvidaos de todas esas clasificaciones. La única clasificación que sirve es que somos hijos de Dios a partir de ahora, porque hemos aceptado la muerte de Jesús y a Él como nuestro Salvador. Y eso, con esa misma esperanza, es la que nos une en Él. Y es muy importante que recordemos esto, que en ningún momento yo me puedo sentir superior a ninguna otra persona porque es un hijo de Dios igual que yo y su función en el cuerpo es igual de importante que la mía. Claro, la expresión del cristiano que ahora vive Cristo en su corazón y por lo tanto las leyes de Dios ahora están puestas en su mente, el reflejo del cristiano se ve en el amor, en la manera en que tratas a tu prójimo. Y eso es muy importante porque Jesús dijo, en eso conocerán que vosotros sois mis hijos, que habéis entendido la promesa que yo había hecho. Y es que os améis unos a otros. Y claro, aquí volvemos a lo mismo que habla Pablo en Gálatas. Si vosotros estáis bajo la ley, pues entonces el amor no va a poder ser el motor de vuestra vida. Pero si yo ahora vivo en vosotros, en vuestro corazón, y yo os ayudo a seguir adelante, claro, la mejor expresión de Dios para mí en toda la Biblia es la que dice Juan, que dice que Dios es amor. Así que, ¿qué puede hacer una persona que acaba de conocer a Jesús? Pues el primer impulso que tiene un corazón convertido es el de llevarle el Evangelio a otra persona. Por lo tanto, la expresión del amor en una persona convertida es real. Así que nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos si realmente la motivación que hay hoy en día en mi corazón es el de llevar el Evangelio a otras personas. Porque si no es así, pues cuidado, porque Gálatas es importante. A ver si estamos viviendo otro evangelio diferente. Además, es importante que cuando tú sabes que eres hijo de Dios, cuando tú crees con Cristo es tu Salvador, y sabes que tienes una familia, la familia lo que quiere es tenerla cerca. La familia, aunque esté lejos, quiere tenerlo cerca. Por lo tanto, hay mucha gente que tal vez cree en su casa y está empezando a creer, está empezando a experimentar a Cristo como su Salvador. Y lo que tiene que hacer inmediatamente es buscar su familia. Es buscar a ese cuerpo para poder unirse, porque realmente es necesario. No podemos estar en casa simplemente creyendo.
sino tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar a esas personas que es uno en mí, porque si no estaré incompleto. Me hace falta esas personas que me animen, que me digan, muy bien, ánimo. Por lo tanto, hay que caminar junto con alguien, porque somos uno. Y si somos uno, tenemos que estar juntos, unidos en iglesia. Y es lo que significa una iglesia, estar juntos, unidos en Cristo. Además veíamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el primer programa, que desde luego invitamos a los que nos siguen que lo puedan buscar, cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia va creciendo, pues surgen necesidades. Hay personas que, debido al tomar postura hacia el Evangelio, pierden sus casas, pierden sus riquezas, pierden todo, sus familias los echan fuera. Así que ahora tenemos diferentes niveles de economía. Fíjate, el Evangelio nos trata a todos por igual, pone a todos los hombres y mujeres. Aquí ya no hay nadie más importante. El Evangelio lo que hace es que reconcilia, por eso es un milagro. Entonces, cuidado a la hora de pensar que yo estoy por encima de otro. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles que ellos vendían sus casas, que compartían el pan juntos, que comían unidos, y todos tenían una mentalidad, ¿verdad?, alegre, y su corazón estaba gozoso y agradecido por todo lo que estaba surgiendo. Esa es la iglesia que Dios nos enseña ahí, ¿no? Es un instrumento para llevar las buenas noticias al mundo entero. El Evangelio es unidad, el Evangelio es reconciliación, el Evangelio es el motor del amor puesto en funcionamiento. Y todo eso ocurre gracias a Jesús, a nadie más, gracias a su amor y a su intención de venir a buscarnos. Como decía Sara, me gustó esa expresión de que en Jesús ya no puede haber racismo, no puede haber xenofobia tampoco. No. Ya no estás solo. Cuando encuentras a Jesús, encuentras además al cuerpo de creyentes y ya nunca puedes decir, ya no tengo familia, ya tengo una gran familia ahora. Por el contrario, una familia que se amplía a todos los lugares del mundo. Leyendo el libro de Gálatas, avanzando un poquito en el estudio, en el capítulo 4 podemos encontrar estas palabras. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estos primeros versículos, sobre todo los 3 primeros, ¿verdad?, que nos hacen cómo podemos, mediante ellos, clarificar el papel de la ley en nuestra vida, ahora que estamos en Cristo. Es importante que entendamos un poco el contexto. Cuando entendemos el contexto de lo que Pablo está diciendo es que pone al niño y al siervo. Niño se refiere a las personas que estaban bajo la ley. Niño se refiere a las personas que su comprensión les llevaba a creer que la salvación era bajo la ley. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, muchos estaban bajo la ley. Entonces dice, bueno, pero ahora que ya no estamos bajo la ley, ya es diferente porque ya se cumplió el tiempo. Por lo tanto, éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, pero ahora ya no, porque ya se ha cumplido el tiempo, porque ya estamos en Cristo Jesús. La ley tenía la función de ser nuestro pedagogo, de enseñarnos, de ser nuestro tutor, de ser nuestro profesor. Por lo tanto nos decía y nos señalaba el camino ¿a dónde? El camino a Cristo. Entonces, este camino a Cristo le ayudaba a esas personas a darse cuenta de su error y ver la necesidad que necesitaban de un mediador, de la única persona que podía salvarles. Romanos 10:4 lo hemos mencionado muchas veces. Cristo es el fin de la ley, es el objetivo de la ley. Por lo tanto, ¿cuál es el papel de la ley en este momento? El papel de la ley es que antes, cuando éramos niños, estábamos bajo la ley y no nos diferenciamos de los siervos, pero ahora no, ahora somos libres, ahora no somos esclavos, ahora somos libres en Cristo Jesús. Y la ley tiene únicamente el objetivo de llevarnos a Cristo, porque es el objetivo. La ley tenía el objetivo de llevarnos a Cristo. Entonces nos señala y nos da necesidad de un Salvador. En el penúltimo versículo que leí, el capítulo 4, versículo 3, habla de los rudimentos del mundo. Y los amigos que siguen nuestro programa dirán, bueno, esto de rudimentos del mundo, ¿qué cosa es?
Bueno, rudimentos del mundo, la palabra rudimentos también se puede entender como elementos. Elementos del mundo, pero muchos dirán, bueno, pero estamos en el mundo. ¿Qué otras cosas del mundo están hablando? Lo que Pablo está refiriéndose aquí bajo el contexto es que sabemos que había una problemática entre los Gálatas. Había unas personas que creían que la salvación se obtenía por medio de la ley y otras por medio de la gracia. Por lo tanto, en este contexto, Pablo dice los elementos del mundo, refiriéndose claramente a los elementos de la vida religiosa que tenían que ver con la tradición. Hace un énfasis en la minoría de edad. Esto quiere decir que hablando de las leyes y los sacrificios. Cuando en el Antiguo Testamento había muchas tradiciones, muchas leyes, sacrificios, etc., esos son los rudimentos del mundo, son los elementos de la vida religiosa. Entonces, por eso es que nos dice, éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, bajo las tradiciones, bajo los sacrificios. Pero ahora ya no. Cuando Cristo vino, todo eso cumplió su papel. Ya no somos niños, ya somos adultos, por lo tanto ahora ya podemos continuar en nuestra educación, pero ya como adultos. Ya no como niños, ya como libres, porque ya podemos gestionar eso, porque ya tenemos a Cristo y podemos gestionar lo que Cristo ha venido a hacer aquí. ¿Y cómo podemos gestionar a Cristo? Aceptándolo, Claro. haciéndolo nuestro Salvador, pareciéndonos cada vez más a Él. Hay un texto precioso que si quieren acompañarme en Hebreos 8:5, que nos habla justo sobre eso. Dice así Hebreos 8:5, esos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a construir el santuario, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Había un santuario? Por supuesto que sí, pero solamente era la sombra, solo era la primicia, solo era lo primero. Y en el cielo había otro santuario, mucho mejor del que está en la tierra. Es lo mismo. Estos rudimentos, esos elementos religiosos solamente eran la sombra de lo que iba a venir, que ese es Cristo Jesús. Ya han cumplido su función. Ya fuimos niños, ahora vivamos como adultos, seamos conscientes, aceptémoslo como nuestro Salvador y vayamos al bautismo, ¿no? Y empecemos una conversión y empecemos un proceso en el cual nos parezcamos más a Él día a día. Claro, cuando alguien, por ejemplo, tiene un encuentro personal con Jesús, como fue Pablo, pues Pablo podemos ver lo que era antes y lo que era después. Él no estaba ocupado en las cosas que le presionaban de este mundo. Él llegó a decir que todo aquello que tenía por ganancia, aquello que le importaba, pues ahora él lo tiene por basura, ¿no? Dice Filipenses. Entonces, uno cuando conoce a Jesús se da cuenta dónde merece la pena invertir el tiempo, invertir el dinero, invertir la familia, es decir, todo uno lo dedica a Él, porque Él realmente es el que vive en ti. Entonces, es lo que te proporciona el hecho de tener una visión por encima de las cosas pues, que te rodean. Ahora, los creyentes, los nuevos creyentes, van a estar pensando en las cosas celestiales, en las cosas que la Biblia nos enseña. No van a estar tan preocupados por a ver cuánto dinero voy a tener a final de mes, cuántas casas voy a ganar, qué es lo que voy a perder como no haga esto, ¿no? Entonces, los rudimentos del mundo también tienen una connotación de esa presión, a veces que nos esclaviza de alguna manera y no nos permite disfrutar del Evangelio. En estos textos que he leído, en el versículo 4 dice, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este texto me gustaría que lo explicaseis desde la perspectiva esa de la intervención divina en la historia de la humanidad. Bueno, el tema de los Gálatas era un problema serio, era un problema donde ellos querían ganarse el favor de Dios a través del cumplimiento de la ley. Pablo va usando argumentos cada vez que van cogiendo mayor intensidad. Desde su testimonio personal llega a hablar de las Escrituras, llega a hablar de Abraham, llega a hablar de la ley, de su importancia, de colocar la ley en su sitio. Pues ahora va a hablar de una figura pues obviamente muy importante. Y todavía no ha acabado el libro de Gálatas, estamos en el capítulo 4. Pero sí que va a tocar pues, la figura de Jesús, como no podía ser de otra manera. Entonces la cosa coge intensidad. Y dice que Jesús, cuando vino a este mundo, Él vino llegado el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios tenía interés y tenía la intención de enviar a su Hijo para venir a rescatarnos. El cumplimiento del tiempo, ¿por qué? Bueno, porque la profecía más o menos nos acercaba a ese cumplimiento del tiempo. Y el cumplimiento del tiempo, ¿qué es lo que sucedía cuando Jesús estaba? Bueno, los romanos tenían el poder entonces. Jesús cuando vino a este mundo había una lengua única, vamos a decirlo así, una lengua común, ¿no? Sobre todo el griego había cogido gran intensidad
Y eso permitía que las personas que se movían pues usaran la misma lengua. Parece que no, pero una misma lengua pues hace que las personas puedan comunicarse muchísimo mejor. Además, Jesús se encontró con una sociedad, cuando vino a este mundo, una sociedad también cansada, una sociedad aburrida en el sistema político, económico, social. Y las personas tenían el anhelo de algo mejor, tenían el deseo de poder llenar sus vidas con alegría y con felicidad y no con esa angustia que las personas tenían en ese tiempo. Entonces, Dios envía a su Hijo en ese momento oportuno para cumplir el tiempo. Y continúa diciendo que Él nació de mujer y nacido bajo la ley. Y esto es muy importante, porque Pablo ha estado hablando anteriormente de la ley. Y la ley, hemos dicho, que tenía una función de señalar el pecado y al mismo tiempo de mostrar a Jesús. Así que esa profecía de Génesis 3:15 se cumple en Jesús cuando Él viene. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Bueno, porque Gálatas 4:4 nos enseña que el nuevo pacto que había hecho Dios con Abraham, el pacto de la promesa, del testimonio, mejor dicho, pues era un testimonio que cuando el pueblo de Israel lo acepta, pues entonces ellos pueden disfrutar de esa nueva dimensión, de esa nueva manera de vivir el Evangelio. Sin embargo, Jesús, cuando viene, el pacto es diferente, porque el pacto en Jesús no se hace sobre la gracia, se habla del cumplimiento de la ley, porque Jesús viene para cumplir la ley. El pecador no puede cumplir la ley, porque vive en pecado, pero Jesús no viene con pecado. Él viene libre del pecado, Él viene con una moralidad intacta, físicamente y mentalmente. Tiene una naturaleza caída, Jesús, pero moralmente no viene con una relación rota con Dios, sino Él mismo se entrega como siervo, se ata las manos, vamos a decir así, pero Él sigue siendo Dios. Juan capítulo 1 dice que el Verbo se hizo carne y Él vino a vivir entre nosotros, pero Él vino a cumplir la ley, como dice Mateo 5:17. Él no podía dejar de cumplir la ley. Entonces Gálatas 4:4 nos dice que la promesa que había hecho en Abraham había venido a este mundo para que nosotros pudiéramos ser salvados por su gracia, pero de un pacto completamente diferente. Nosotros estábamos, repito, sobre el pacto de la gracia, pero Jesús venía con el pacto de los mandamientos de Dios. Él tenía que cumplir los mandamientos de Dios y así lo hizo. Me parece muy bonito el versículo, el 4 que estamos diciendo, dice, Dios envió a su Hijo. Dios decide enviar a su Hijo. No hay nada que el ser humano pueda hacer para enviarlo. Para tener su salvación. Si Dios no interviene directamente, nosotros no podríamos hacer nada, pero Él en su amor, Él decide enviar a su Hijo, aunque nosotros no nos lo merecemos, aunque su pueblo se había distanciado de Él, dice, no pasa nada, vamos a pensar de qué manera lo podemos solucionar. Yo envío a mi Hijo para que todo en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, Juan 3:16, pero es Dios el que interviene. Y ahí creo que vemos un reflejo de su inmenso amor, ¿no?, que Él tiene por el ser humano y cómo Él cumple todas sus promesas, aunque el ser humano se desvíe del camino y deje de lado a Dios, Él sigue siendo fiel a sus promesas y hace todo lo que dice. Me gustaría destacar dos cosas también. Primero es que cuando se cumplió el tiempo, esta expresión es preciosa porque primero nos habla de un Dios de amor. Y no solamente eso, sino un Dios de orden. Había un tiempo, había unas profecías. El Antiguo Testamento, todo el tiempo, se pasa anunciando la venida de un Mesías. Entonces, había un tiempo. Dios es un Dios de orden. Y en todo momento lo que prometió se iba a cumplir. Por lo tanto, ese tiempo se cumplió. Porque las profecías así lo anunciaban. O sea, Jesús no vino de sorpresa, sino que todos los profetas, ¿no?, los libros del Antiguo Testamento estaban anunciando que Cristo venía. Y Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, ellos sabían que venía, pero no lo recibieron. Y ahora, no quisieron. Claro, y ahora tenemos también en el Nuevo Testamento profecías hermosas, donde Cristo promete, hey, yo voy a volver a venir. Tranquilos, no me voy porque voy a regresar. Y también hay un tiempo, y ese cumplimiento del tiempo se va a cumplir en algún momento. Y las profecías están aquí, y no podemos hacer como los del Antiguo Testamento que perdieron de vista. Tenían las profecías en la Torá, en la Biblia, y perdieron de vista completamente y no recibieron a Jesucristo. Y la invitación es decir, ¿qué vamos a hacer con las profecías que tenemos en la Biblia? ¿Las vamos a dejar de un lado? Porque puede ser que venga el tiempo y que venga Cristo, y puede ser que no lo recibamos. Claro.
Hay que estar preparados para recibir a Cristo. Claro. Y es destacable. Jesús vino y se encontró con un pueblo, con su pueblo, no con una sociedad, sino con su pueblo, viviendo una religión de tradiciones, de ritos y de costumbres. Y viviendo todo lo que el Antiguo Testamento le estaba enseñando. Lo que eran las leyes ceremoniales, las practicaban perfectamente. Y sin embargo viene Jesús y al contrario, no solamente no lo reciben, sino que lo matan, lo rechazan, una gran mayoría. Jesús cuando fue a la cruz solo. Todas esas personas que lo rodeaban, que lo seguían constantemente para que le hiciera milagros en sus vidas y que los ayudase, allí no estaban. Y Cristo ahí demostró justamente también que Adán y Eva podían no haber pecado. O sea, Cristo cuando vino demostró, porque estaba bajo el pacto de la ley, demostró que se podía obedecer la ley, que Adán y Eva podían haber obedecido la ley con las herramientas que ellos tenían. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero Adán y Eva tenían todo para poder obedecer la ley y aún así cayeron. Y Cristo, teniendo su naturaleza, la que Él tenía, que no tenía la naturaleza moral intacta, por supuesto, pero teniendo una naturaleza de carne, después de mucho tiempo de pecado, aún así obedece la ley. ¿En qué? En la dependencia del Padre. Y eso es muy, muy bonito. Muy bonito. Y también una idea que mencionaste antes, que es extraordinaria. Jesús cumple sus promesas. Dice aquí, Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo no nuestro, del tiempo de Dios, porque a veces cuando pensamos en esa promesa de la segunda venida de Jesús, hay personas que ponen fechas que ya dicen, Jesús va a venir en tal año. No, no es nuestro tiempo, no es en el tiempo que el hombre decida poner una fecha, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios tiene establecido. En Pedro capítulo 3, en segunda de Pedro capítulo 3, a lo que dices, ¿no? Dice en el versículo 9, el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios no retarda sus promesas. Él nos ama tanto que desea que nadie se pierda, que todo el mundo pueda recibir su gracia, que pueda entender realmente el mensaje de su palabra, para que sea en beneficio de todas las personas que lo escuchen. Sí, como decíamos en algún programa anterior, Dios promete y Dios sí cumple. Y Dios sí cumple. ¿Cuándo? No cuando yo quiero, cuando Él quiere. ha determinado. Aquí en el libro de Gálatas, ¿verdad?, nos muestra que Cristo en este mismo texto fue enviado por Dios, nacido de mujer, o sea, tomó naturaleza humana. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué tuvo que tomar la naturaleza humana para redimirnos? En el libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 22 y 23, sobre todo el 23, dice algo muy interesante. Por cierto, lo escribe también el apóstol Pablo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, cuando el hombre rompe su relación con Dios, ocurre algo muy grave en el universo. Es que tenemos que entender bien lo que es el pecado. Se rompe toda la armonía del universo. Por primera vez, la ley de Dios se deja a un lado, se menosprecia, y el hombre prefiere seguir caminando por su propia vida, por su propia cuenta. Entonces, claro, aquí ocurren dos cosas. Primero, el interés que tiene Dios en reconciliar al hombre, en buscarlo. Dice Génesis capítulo 3 que cuando Dios va a buscar al hombre después de haber pecado, esas criaturas que él había creado están escondidas, desnudas y con miedo. Con miedo de Dios, de su creador. Así que ya la idea de ese Dios malvado, pues parece que el pecado ya la trajo. Entonces Dios va a reconciliar, va a buscar al hombre. Pero el otro punto es, ¿quién arregla el problema del pecado ahora? Es decir, ¿cómo hacemos para que todo esto vuelva otra vez a estar en armonía? Porque la ruptura de la ley es algo grave. Entonces dice aquí Pablo, la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir ahora. Así que va Dios y dice, pues nos vamos a hacer cargo. Y entonces Jesús viene a este mundo, se hace hombre y muere en la cruz. Porque el propósito de Jesús de venir a este mundo, además de enseñarnos y de mostrarnos y de hacer milagros y de sentir compasión, su finalidad es llegar a la cruz para morir. Si no había muerte, si no había derramamiento de sangre, el pecado seguiría todavía por la eternidad. Si Jesús mismo hubiera fallado
en solamente un pecado y hubiera caído, nosotros hoy en día no estaríamos hablando. Lo que Jesús se jugó ahí en la cruz. Nosotros ya éramos pecadores, podíamos seguir pecando, pero Jesús no. Si Jesús hubiera desobedecido solamente en un poquito de la ley, hubiera sido contaminado del pecado y su relación con el Padre hubiera sido rota. Así que fíjate todo lo que se puso en juego, Cristo. Así que a veces uno dice, bueno, es que Jesús tenía más ventaja que nosotros. No, ventaja ninguna. Al contrario, no hubo un ser humano en esta tierra que hubiera sufrido tanto como sufrió Jesús. Fue tentado por todas partes, de todas maneras. Satanás mismo utilizó todos los medios posibles para hacerlo caer. Lo vemos en las tentaciones del desierto. Entonces, esto nos invita, ¿verdad?, a reflexionar en el regalo tan grande. Él lo entregó todo por nosotros. Y tenía justo ser como hombre, porque tenía que estar bajo las mismas condiciones que estuvo Adán y Eva. Adán y Eva eran criaturas, eran seres humanos, y pecaron. Entonces, viene una acusación. Satanás es el acusador, y se acusa de decir, es que la ley de Dios en realidad no la podemos cumplir. Dios es un Dios tirano, Dios es un Dios que nos oprime. Pero entonces hacía falta para la redención que Cristo tomara las mismas condiciones del ser humano para cumplir la ley, para pagar la ley, para por muerte demostrar que Él tiene la vida y sobre todo que la ley es justa, santa y perfecta y que Dios va a hacer todo para alcanzar a sus hijos. Además, déjame decir que a lo que dice Josías, ¿no? Voy a llevar un poco la contraria para hacer alguna idea. En condiciones iguales, vamos a decir diferentes, porque Adán y Eva crecieron y aparecieron creados por Dios, ¿en dónde? En el Edén. En el Edén. Jesús, ¿dónde viene? Viene un panorama muy diferente, con 4.000 años de que el hombre estaba pervertido. Jesús, todo lo que había en su alrededor eran personas enfermas, gente egoísta, que se trataba pero fatal. E incluso Natanael preguntó, cuando hablaron de Jesús, que de dónde venía, y dijeron de Nazaret. Entonces dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Pues de ahí venía Jesús. Además, físicamente Adán y Eva eran bastante diferentes, tenían un cuerpo perfecto, una mentalidad perfecta. Jesús no, Jesús vino con un deterioro físico también, incluso mental, no espiritual. Espiritual venía con la relación perfecta con el Padre, pero desde luego las condiciones bastante diferentes. Y aun a pesar de eso, Jesús se mantuvo. Por ejemplo, Adán y Eva fueron tentados en el Edén, pero Jesús fue tentado en un desierto y Jesús estuvo 40 días sin comer. Así que las dificultades que tuvo que afrontar Jesús eran bastante diferentes que las de Adán y Eva. Y sin embargo, pues Él se mantuvo firme, se mantuvo agarrado del Padre. Y Él podía, cada día en la mañana, oraba y se entregaba al Padre y el Espíritu Santo le mostraba. Y Él confiaba plenamente en que su Padre lo iba a sostener. Antes mencionabas algo que me pareció muy interesante, muy hermoso. Así que nosotros creamos este desastre, Adán y Eva cuando pecaron crearon el desastre, pero Dios no los deja así, asume, para arreglar el desastre, lo asume Él y envía a Jesús. Y tal vez nuestros amigos se estén preguntando, bueno, ¿hasta dónde Jesús asumió nuestra humanidad? ¿Podía pecar? ¿Habría esa posibilidad al asumir Él nuestra naturaleza? Bueno, a Jesús se le llama en Romanos, sobre todo el apóstol Pablo, Romanos, que dedica los primeros capítulos a hablar del problema del pecado y trata en el capítulo 5 de presentar la figura de Jesús como nuestro Salvador. Él habla que en Romanos capítulo 5, 12 y 21 y Corintios también, capítulo 15 y 45, lo trata como el segundo Adán. Pero el segundo Adán en igual de condiciones, pues en diferentes condiciones podemos hablar. Ahora, ¿Jesús podía pecar? Bueno, Adán podía pecar, y claro, podía pecar y pecó, porque donde hay libertad hay posibilidad de pecar. Si Jesús no pudiera pecar, pues entonces la Biblia sería una mentira. Y Jesús no solamente podía pecar, sino que el enemigo lo intentó durante toda su vida. Fíjate que Jesús estaba en el vientre de su madre y Herodes ya mandó matar a todos los niños pequeñitos de 2 años para poder quitarse a ese rey que venía en la promesa de la salvación. ¿Dónde asumió Jesús el papel del hombre? En toda su humanidad, pero cuidado, Jesús era un ser diferente,
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y la palabra unigénito tiene que ver con un ser único, especial, diferente. No hay otro igual en su especie. Entonces, ¿Jesús era igual que Adán antes del pecado? No. Jesús era Dios. Y Él vino a este mundo hecho carne, pero seguía siendo Dios. Adán no era Dios. Y después del pecado, ¿Jesús era igual que Adán? Tampoco. Porque Jesús seguía siendo Dios. Jesús lo único que hizo fue que se hizo siervo. Pero, por ejemplo, Juan 3:5 dice que Jesús descendió del cielo. Adán no descendió del cielo, ni ninguno de nosotros tampoco. Así que debemos de tomar ciertas distancias. No privilegios, pero sí ciertas distancias de diferencias. Porque Jesús privilegio no tuvo absolutamente ninguno. Esto quiere decir que Jesús fue 100% Dios y 100% humano. Eso es. Filipenses lo deja clarísimo, ¿no? Filipenses 2:5, allá en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Continúa el 6, quien que era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo, tomó, un verbo importantísimo, y se hizo semejante a los hombres, quien al tomar la condición de hombre, 100% hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? Obediente hasta lo que decía la ley. Lo que decía la ley. Y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Justamente por eso, porque fue 100% hombre, 100% humano. Y la tentación más grande de Satanás fue esa, de tentarlo en su divinidad. En su divinidad. Y no lo logró, porque Cristo vino aquí y se hizo hombre como nosotros. Y como nosotros venció la tentación. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. El sumo sacerdote jugó un papel muy importante en la mentalidad judía. Era la persona más importante del pueblo. Y dice, era santo, inocente y limpio. Está hablando de Jesús. Apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes que eran pecadores. Jesús no tenía esa necesidad de ir a ofrecer sacrificios por el perdón de sus pecados, porque en Él no había pecado. Y la única manera de acercarnos al Padre, a Dios, la única manera de restaurar eso es por medio de Cristo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no tenía pecado, como dijo Israel, era santo, era perfecto, no tenía pecado, porque no pecó. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. En la cruz cargó todos nuestros pecados, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Amén. O sea, porque Él no tenía pecado, llegamos a tener justicia. Siguiendo en este análisis que estamos haciendo del libro de Gálatas, llegamos al versículo 5, capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Interesante, ¿verdad? Esa palabra, cómo Pablo utiliza aquí la palabra adopción en un contexto además que él le entendía bastante bien y donde existía eso, la esclavitud, existía la adopción también de hijos no naturales. Hablamos un poquito más de esto. Sí, en esa cultura la adopción se utilizaba sobre todo en gente que tenía herencias y no tenía sucesores a quien dejarle la herencia. Entonces adoptaban un hijo para que no se perdieran todos aquellos bienes que tenían. Y estaba regulada. Había unos derechos que el hijo adoptado tenía y unas obligaciones que los padres adoptivos también tenían que cumplir. Por ejemplo, el hijo adoptado pasaba a ser hijo verdadero. No había distinción. Si hubiese otros hijos naturales, eran todos iguales. El adoptante tiene la obligación de criar al hijo de la manera debida y tiene que atender a todas sus necesidades, tanto de alimento como de ropa, de educación, todo. El adoptante no puede en ningún momento renunciar a ese hijo adoptado. Una vez lo has adoptado, es para toda la vida. El hijo adoptivo no puede ser reducido a la esclavitud, porque podrían decir, bueno, no lo puedo rechazar, pero lo hago mi esclavo. No, es un hijo y tiene todos los mismos derechos que cualquier hijo. Los padres naturales pierden el derecho de reclamar a su hijo.
no tienen ningún derecho sobre esa persona, sobre ese niño o esa niña. El único derecho lo tienen los padres adoptivos. Y además la adopción establece el derecho para la herencia, con lo cual esa persona ahora es igual. Si no había hijos, pues se quedaba con el 100%, y si había otros hijos tenían que dividir la herencia a partes iguales. Entonces, si nosotros, en aquel momento los romanos como seres humanos, habían establecido todos estos derechos aquí en la tierra, con nuestra naturaleza pues muchas veces egoísta, cuanto menos ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, con su naturaleza perfecta, imaginemos todos los derechos a los que recibimos al ser adoptados como hijos de Dios. Qué bonito es, porque vemos aquí como Dios, que es tan bueno, le da sabiduría a Pablo para que a lo largo de la carta de Gálatas le pueda mostrar desde diferentes perspectivas lo que es la obra de Cristo y su gracia, para que ellos puedan entender de alguna manera que lo que están creyendo está fuera de lugar. Porque el ser adoptivos es únicamente y exclusivamente por aquellos que son herederos de esa promesa. Entonces Pablo les invita una y otra vez a ir a esa promesa, a aceptar esa promesa, y nada más. Ahora entendemos el texto de Romanos 8, ¿no? Un texto precioso que explica cómo podemos llegar a ser hijos de Dios, cómo podemos llegar a tener todos esos derechos. Lo explica muy bien. En el 8:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué significa eso? Cuando el Espíritu Santo vino y Jesucristo dijo que iba a venir el Espíritu Santo, que dijo, os convenga que yo me vaya, pero que venga otro de la misma clase. Ese Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, ¿qué significa dejarse guiar por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también nos dijeron que nos iba a recordar a Cristo. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo te va a guiar a Cristo, te va a guiar a la cruz, te va a poner en los pies de la cruz, te va a convencer de tu necesidad de un Salvador. Y esa es la única manera de llegar a ser hijo de Dios, aceptando a Cristo como tu Salvador. Y así que vas a poder recibir todo esto, todos estos privilegios que se tiene de ser hijo de Dios, de ser parte de una familia hermosa. Y ya que han mencionado el versículo 8, bueno, a partir del 8 hasta el 20, ¿de qué nos trata? ¿Qué está tratando aquí Pablo en todos estos versículos? Bueno, pues son versículos que, justo hablando de este problema, de este contexto en los que los Gálatas se encontraban, Pablo hace otra defensa más, otro argumento más, y dice, en otro tiempo, el 8, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Él os conoce, qué bonito, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos? Hablando de las leyes, como ya lo hemos hablado al principio, de las leyes, etc. A los cuales queréis de nuevo esclavizarlos. ¿Se quieren de nuevo esclavizar? ¿Se quieren de nuevo poner bajo esas leyes sacrificiales? ¿Se quieren de verdad? Pablo lo pregunta, ¿de verdad eso quieren? Guardáis los días, los meses y las estaciones y los años. Temo por vosotros que haya trabajo en vano en vuestro favor. Muchos piensan que este versículo habla sobre el sábado. Muchos dicen, pues es que lo que Pablo está atacando es también el sábado, por lo tanto el sábado ya no importa. No nos confundamos. Como hemos dicho desde el principio de los programas, hay diferentes leyes. La ley ceremonial, la ley sacrificial, y tenemos la otra ley, la ley moral. Y aquí Pablo no está hablando de la ley moral, aquí está hablando de los rudimentos. Y dijimos que los rudimentos del mundo se refería a la ley ceremonial y sacrificial que cumplió totalmente su función. Pero la ley moral sigue adelante. Por lo tanto, aquí Pablo no está invalidando el sábado. Al contrario, el sábado es una fiesta muy importante. La fiesta sobre las fiestas. Entonces, Pablo lo que está hablando es que afectivamente se está dirigiendo a los Gálatas y les dice, amigos míos, por favor, no os esclavicéis, no volváis a ser niños, no volváis a ponerse un peso sobre sus espaldas que no podéis cargar. Ir a Cristo, por favor. Y termina el 19 y el 20, dice, hijos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Porque es increíble cuando alguien conoce la verdad y no la acepta. Cuando a alguien se le predica el Evangelio, cuando alguien conoce a Cristo y vuelve otra vez a las antiguas costumbres. Cuando alguien conoce realmente la gracia y vuelve hacia atrás,
es cuando Pablo dice, por favor, no lo hagáis, no vuelvas a ser esclavos. Entonces, un resumen de lo que Pablo intenta decir, ir a Cristo. Me gusta esta explicación de los versículos del 8 en adelante, porque me gusta la aplicación. El apóstol está haciendo una exhortación contra volverse a la esclavitud del pecado. Decíamos al inicio del programa, ¿verdad? Que Pablo conocía esa sociedad, claro, una sociedad donde existía el esclavismo, y hace esa comparación tan preciosa. Jesús nos ha rescatado del pecado. Ahora que estamos andando en esa libertad que nos concede Jesús, no podemos volver atrás de ninguna manera. En Cristo, queridos amigos, hemos sido adoptados en la familia de Dios como hijos e hijas. Como hijos de Dios tenemos acceso a todos los derechos y los privilegios que conlleva una relación de familia como esa. Relacionarnos con Dios solamente sobre la base de reglas y normas sería necio. Sería como un hijo que desea renunciar a su posición y herencia para convertirse en esclavo. Al aceptar a Jesús y bautizarnos, somos revestidos de la justicia de Cristo. Ser hijo de Dios implica una relación íntima y personal, diaria y transformadora con Él. Jesús rompe nuestras cadenas de pecado y nos hace herederos del reino de Dios. Al aceptar a Jesús como Salvador personal y vivir cada día de su mano, somos llamados hijos de Dios. Ahora podemos dirigirnos al Padre de una forma amorosa e íntima, con todos los derechos que nos otorga ser herederos del reino. Por eso podemos llamarle, ¿verdad?, como mencionaba Josías en otro programa, Abba, Papi. Gracias, amigos, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Os esperamos el próximo día, aquí, en Punto de Encuentro. En el Concilio del Cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino que mediante la fe en Cristo como su sustituto y garantía pudieran llegar a ser los elegidos de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, porque se ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate del hombre mediante su Hijo unigénito. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusaron ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. El orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para la salvación, pero el mérito humano no bastará para admitir un hombre en la presencia de Dios. Lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo a través de la fe en su nombre. No se puede colocar ninguna confianza en las obras, ni tampoco en los felices vuelos de los sentimientos, como evidencia de que los hombres han sido elegidos por Dios, porque los elegidos lo son a través de Cristo. Cuando el pecador arrepentido acude a Cristo, consciente de su culpa y de su indignidad, comprendiendo que merece el castigo, pero confiando en la misericordia y el amor de Cristo, Él no lo echará fuera. Se le concede el amor perdonador de Dios y de su corazón surge gozosa gratitud por la infinita comprensión y el amor de su Salvador. Esa provisión fue hecha para él en los concilios celestiales antes de la fundación del mundo, y la comprensión de ello y de que Cristo tuvo que cargar con la penalidad que merecía la transgresión del hombre e imputarle a él su justicia, lo abruma de asombro. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida,
Embarazados, frente al dolor, a través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.